Muy buen día, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a uno de los eventos principales de este Congreso Global de Empodérate Tú Puedes. El día de hoy estamos en un interesante conversatorio que tratará sobre seguros y finanzas con el tema comercios y fiscalidad internacional. En esta ocasión nos acompaña y como siempre nuestra fundadora, la fundadora de Empodérate Tú Puedes, Adriana Rodríguez, a la que le damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña también Ana Díaz Becerra y Amador Dávila representando a Noroex Consultores y también a Laura Pont y José Pedro Rovira de Igmasa Management. Les doy la más cordial bienvenida, agradezco su presencia. Yo soy Paula Morelos Zaragoza, encargada de comunicaciones del grupo, y pues estamos todos ansiosos de recibir toda esta interesante información de parte suya. Y adelante, es de ustedes el micrófono. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Presento yo, bueno, nosotros somos Amador, yo, Ana Díaz, que somos socios de Noroex Consultores, que es una consultora especializada con dos unidades de negocio, que es consultoría internacional y operativa y formación de comercio internacional. Entonces, Amador nos va a hablar sobre lo que es el plan estratégico, sobre lo que es la parte más de consultoría de la empresa, cuando alguien decide internacionalizarse, pues cómo hacer un plan de internacionalización, ver un diagnóstico de potencial internacionalización, si está en condiciones esa empresa de poder internacionalizarse, y yo me voy a centrar más en lo que es la parte operativa, es decir, cuando ya ejecutamos ese plan de internacionalización. Además, repito, nuestra empresa también tenemos una unidad de negocio de formación en comercio internacional. Le voy a dar paso a mi socio, entonces, Amador, que como he dicho... No, espera un momentito, Ana, que José tiene que presentarla a Igmasa ahora. Ah, vale, pensé que éramos nosotros primero y después, vale. Ahora después. Antes que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias a ETP por esta oportunidad de participar. Y bueno, contarles un poco de nuestro grupo. Somos un grupo boutique de asesoramiento enfocado a internacionalización de empresas de diversos tamaños y rubros. Estamos en el mercado desde 1987, o sea que ya somos veteranos en esto de la asesoría. Contamos con un grupo de profesionales fiscalistas y contables enfocados en la creación de estructuras fiscales eficientes. Estamos presentes en varios países del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, en Uruguay, Costa Rica, Miami. Tenemos oficinas en Europa, en España, en Portugal, Laura en Benelux, etcétera. Y contamos además con una red de colaboradores de un enfoque muy similar al nuestro en los países donde no estamos basados, que nos otorgan su soporte. Y bueno, en base a esta práctica de creación de estructuras fiscales eficientes, es que justamente marcamos presencia en países donde se incentiva la creación de empresas y hay beneficios interesantes para revisar y tratar. Le doy paso a Ana para que siga adelante con su presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar a Amador, que es uno de mis socios de la consultora Noroex, que también llevamos muchos años en este campo de la internacionalización, y él nos va a hablar del plan estratégico de internacionalización, es decir, primero del diagnóstico de potencial de internacionalización, que es lo que tiene cuando una empresa decide internacionalizarse, qué es lo que tiene que mirar, a ver cuál es la situación de partida, cuál es su capacidad, si tiene capacidad de producción suficiente,
cuál es su situación para ver si está en condiciones de poder internacionalizarse y a partir de ahí marcar una hoja de ruta que es el plan de internacionalización. Os dejo con Amador y os lo va a contar mucho mejor. Perfecto, muchas gracias Ana y muchas gracias a todos por estar aquí. Paso a compartir pantalla. Así vemos ya la presentación de lo que es el plan estratégico, un plan de internacionalización para acudir a los mercados internacionales, donde lo más importante es primero hacer una observación de nuestra situación actual como empresa y nuestro sector, tanto a escala nacional como a escala internacional. Y una vez hecho esto, pues lo que comentaba Ana, establecer una hoja de ruta que nos permita pues acudir a los mercados internacionales de la forma más eficiente posible. Para esto vamos a mirar estos 7 puntos que se ven en pantalla, empezando por el diagnóstico de potencial de internacionalización. Luego veremos cómo hacer una preselección y una selección de mercados a los que acudir. Cómo entraremos en esos mercados, a través de qué canales y a través de qué agentes, qué oferta vamos a llevar a esos países seleccionados, también un plan de comunicación, plan financiero y plan de acción, que es la culminación de este proceso de investigación previo. Bien, entonces el diagnóstico del plan de internacionalización, vamos a ver en qué consiste, cómo se hace, para qué sirve, qué objetivos vamos a tener. Derivaremos en un cuestionario para ver cómo estamos, tendremos un resultado y sacaremos unas conclusiones. Vale, ¿en qué consiste el plan de internacionalización? El diagnóstico, perdón. Pues es un autoanálisis de la empresa, es mirarnos a nosotros mismos, ver qué recursos tenemos, tanto laborales, recursos humanos, de recursos financieros, de capacidad de producción, etcétera, para ver qué posibilidades, qué cosas tenemos que mejorar, qué puntos fuertes tiene nuestra empresa y cómo estamos dentro de nuestro sector. Se realiza mediante un cuestionario al que llegaremos en los siguientes puntos, que analiza, como comentaba, pues tanto aspectos internos como externos de la empresa, y es un punto de partida, es cómo analizar las bases en las que se asienta nuestro negocio y las bases en las que se asienta pues nuestro posterior proceso de internacionalización. Vamos a señalar los puntos positivos de la empresa, qué áreas tenemos que mejorar, qué factores externos suponen una amenaza y también pues qué oportunidades nos presenta el mercado. Así podremos definir unas acciones estratégicas y también mejorar nuestro potencial de internacionalización. Vale, entonces el cuestionario consta de varios aspectos a analizar. Tenemos, por una parte, la ficha de la empresa, situación de partida y análisis de los productos, servicios y grado de innovación. Esto es sobre todo interno, es ver un poco el historial de la empresa, lo que comentaba antes, qué recursos humanos tenemos que nos puedan favorecer esta internacionalización. Por ejemplo, si contamos o no con un departamento de internacionalización, los idiomas que habla la gente que forma parte de este departamento, o si no tenemos un departamento, si tenemos una persona, por ejemplo, si nos interesan los mercados anglosajones, pues que hable inglés. O los recursos físicos, capacidad de producción, etcétera. Después haremos un análisis de nuestros propios productos y su grado de innovación, también los precios, cómo están nuestros precios con respecto a la competencia, etcétera, para ver cuáles de ellos son los más óptimos para este proceso que vamos a iniciar. Y después está el grado de innovación de la empresa, que puede ser pues, a través de los productos o servicios que ofrece, sistemas de producción o propia diferenciación de los productos. Es importante también tener un conocimiento suficiente tanto del mercado nacional como
de la competencia, ver qué experiencia internacional previa, es decir, es positivo tener experiencia internacional previa, pero no es imprescindible tener experiencia para acudir a los mercados internacionales. Sí suma, pero no es excluyente. Vale, entonces con esto tendremos ya una idea mayor de la situación de la empresa para la internacionalización y, por lo tanto, cuál es el potencial que tiene nuestra empresa para internacionalizarse con éxito. Con este resultado, con el cuestionario anterior, veremos, podemos hacer una matriz. Esto es un ejemplo de una matriz en la que ponemos los puntos que comentábamos y le asignamos unas puntuaciones para ver si somos puntos débiles de nuestra empresa, puntos fuertes o intermedios. Entonces, con esto obtenemos ya una visión previa para luego ver qué tenemos que hacer realmente para tener éxito y además construir una matriz DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Debilidades y fortalezas son internas, amenazas y oportunidades las obtenemos del análisis del exterior, de los mercados, tanto nacional como internacional. Con ello, además, con esta matriz DAFO, vamos a establecer una serie de iniciativas o acciones para reforzar puntos débiles, corregir puntos débiles, reforzar fortalezas, estar preparado ante las amenazas y acudir de una manera más rápida y mejor a las oportunidades que se nos presenten. Una vez hecho este diagnóstico interno, ya pasamos a lo que es propiamente el plan de internacionalización, aunque a mí me gusta también incluir siempre este análisis interno y de la empresa y del sector y de los mercados a los que queremos ir. Digamos que aquí comienza el plan de internacionalización, con la selección de mercados. Para ello, primero tenemos que definir unas estrategias de mercado, que es concentración o diversificación de mercados, concentración en pocos mercados o diversificación en muchos mercados, y después identificaremos cuáles son los mercados más favorables para nosotros. La estrategia de concentración, vamos a ir a pocos mercados, pero de una manera intensa, los vamos a controlar, vamos a tener un mayor conocimiento de cada uno de ellos y una mayor capacidad de actuación. Y normalmente pues son entre 2 y 5 mercados a los que acudir, que van a estar en relación a las capacidades de la empresa que analizamos antes y también a los objetivos a futuro. Y después tenemos también una estrategia de diversificación para acudir a muchos mercados, y esto lo marca, además de las capacidades que comentaba antes, pues también el tipo de producto, por ejemplo, que tengamos a lo mejor un producto de gran consumo, pues tiene más sentido acudir a muchos mercados, y productos exclusivos o de nicho, quizá es más lógico pues concentrarse en pocos mercados y extraer buenos resultados de ellos. Una vez hemos definido la estrategia que vamos a seguir, vamos a hacer una preselección de mercados atendiendo a unos criterios que vamos a definir nosotros. Pues en este caso nosotros utilizamos, pues como se ve aquí, el Producto Interior Bruto, la zona geográfica, proximidad cultural, hábitos de consumo, que sea un mercado o no maduro, y si tenemos conocimiento previo del mercado. Entonces, una vez establecidos estos criterios, vamos a hacer nos va a dar como resultado una preselección, y vamos a comparar todos los mercados que tenemos preseleccionados. Quizá, pues, por ejemplo, vamos a poner que hacemos una preselección de 10 mercados y tenemos los criterios de selección de mercados de los que hablamos antes. Entonces, para estos 10 mercados vamos a ponderar cada uno de los criterios para comparar los 10 mercados. Así tenemos qué grado de cumplimiento hay de cada uno de los factores en cada uno de los mercados, y esto nos puede dar buenas pistas de cuáles van a ser los 3, 4, 5 mercados que queremos abordar en una primera fase. Así sacaremos unos mercados para priorizar,
y ya profundizar en la investigación de estos mercados. Nuestra práctica habitual se divide en estos 3 puntos. Primero, obtenemos información general sobre cada uno de los países o mercados. Esta información pues, va desde el ámbito económico, demográfico, relativo también a aranceles, aduanas, cómo está nuestro sector en cada uno de estos países. Y después ya, una vez tenemos esta información general del país, información general sobre el sector, ya nos metemos a lo específico sobre clientes, competencia, barrera de acceso, canales de distribución, etcétera. Vale, con esto tenemos ya los 2 primeros puntos básicos definidos, ya hemos diagnosticado nuestra capacidad, hemos seleccionado unos mercados a los que queremos ir y en estos mercados vamos a establecer una forma de entrada. Normalmente vemos que hay, digamos, tenemos aquí unos ejemplos de formas de entrada tipo, luego cada país, digamos, tiene sus particularidades en cuanto a las formas de entrada, pero tener una tabla así nos sirve para encaminarnos y ya que la investigación de cada uno de los mercados nos indique cuál es la forma de entrada más adecuada, siempre en combinación con las capacidades de la empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa pequeña que no tenga demasiados recursos, seguramente le convenga tener un socio comercial que sea un distribuidor, un importador, que ya tenga su red y tenga conocimiento del mercado y que complemente pues, nuestro buen producto que queremos vender con su conocimiento del mercado. Entonces establecemos una relación. Nuestro consejo siempre es una relación que se intente a largo plazo, establecer lazos de confianza, porque eso redunda en beneficios para las 2 partes. Vale, pero bueno, también si la empresa tiene más capacidades, pues puede incluso llegar a enviar comerciales propios. Luego hay otras formas de entrada, como pueden ser joint ventures, filiales, sucursales, etcétera. Pero bueno, esto ya es profundizar más en las diferentes formas de entrada que hay a los diferentes mercados. Entonces, a los mercados que hayamos seleccionado, vamos a establecer un perfil de socio comercial para la forma de entrada que más nos convenga en función de las características de nuestra empresa y de las particularidades de cada uno de los mercados. Una vez completados estos 3 puntos, lo siguiente será definir qué productos vamos a llevar a cada uno de los mercados, porque a lo mejor tenemos una gama de 100 productos, o aunque sean 10, y no todos son adecuados para todos los mercados, o no tenemos recursos para llevar todos los productos. Entonces, vamos primero a ver si tenemos si cada uno de los mercados nos requiere mucha adaptación de los productos o podemos llevarlos de forma estandarizada. Esto va a depender, pues, por una parte de temas legales y de aduanas, y por otra parte de los gustos del consumidor, que obtuvimos esta información en el análisis que hicimos a la hora de seleccionar los mercados. También, entonces, vamos a seleccionar un portfolio de productos o servicios para llevar y fijar una cadena de precios pues, en función de Incoterm, del margen que queremos, el margen de nuestros socios comerciales y de los precios de la competencia en cada uno de los países. Lo siguiente, una vez hemos definido la oferta que vamos a llevar a cada uno de los mercados, qué productos vamos a llevar y cómo los vamos a llevar, necesitamos un plan de comunicación. Un plan de comunicación que por una parte está compuesto por la estrategia de marca y posicionamiento, cuál es el mensaje, cuál es la imagen que queremos dar de nuestra empresa y nuestros productos o nuestros servicios en cada uno de los diferentes países y qué instrumentos de comunicación vamos a utilizar. Vale, así tenemos lo que comentaba, la imagen que queremos dar y los instrumentos que vamos a utilizar.
por una parte está, digamos, la comunicación tradicional, material promocional físico, las ferias, misiones comerciales, publicidad, promociones, comercial o fuerza de ventas en destino, que incluso se puede llegar a acuerdos con incentivos para nuestros socios comerciales en los diferentes países, pues si hacen determinadas promociones o si consiguen determinados objetivos, un plus de margen de beneficios para ellos, por ejemplo. Y después está la estrategia online, que hoy en día, y más después de la situación en la que estamos, ya se ha vuelto imprescindible. Tener no solo una estrategia offline de comunicación tradicional, vamos a decirlo así, sino tener una buena estrategia online que funcione en nuestro mercado y que podamos adaptar a los mercados a los que queremos acudir. También muy importante, elaborar un plan financiero, tener una proyección de los gastos, las inversiones que vamos a tener que realizar para poder llevar a cabo y tener éxito en nuestro proceso de internacionalización y de dónde vamos a sacar esos recursos. Por una parte, pues la proyección financiera de inversiones y gastos. Puede ser que necesitemos contratar personal con idiomas o personal con experiencia en internacionalización. Después podemos a lo mejor necesitar realizar inversiones para incrementar nuestra capacidad productiva. Podemos quizá para proteger nuestra posición y nuestros productos, nuestra marca, registrar la marca o las patentes de nuestros productos o procesos de producción, realizar material promocional o promociones en el punto de venta o gasto de publicidad y relaciones públicas. También asistencia a ferias y misiones comerciales. Hoy en día es más complicado, pero es una herramienta muy, muy buena para, por una parte, empezar a conocer, hacer una prospección de mercado y también encontrar socios comerciales con los que ya empezar a establecer un conocimiento cara a cara y ver cómo respiran, vamos a decirlo así. Pero después, claro, este plan financiero es abierto. Cualquier gasto que tengamos que realizar para llevar a cabo este proceso de internacionalización, tenemos que tenerlo previsto y así encontrar fuentes de financiación necesarias que pueden ser propias, fuentes de financiación propias de la empresa o, si no, fuentes de financiación ajenas, como pueden ser bancos o, en este caso, bueno, al menos en España y en la mayoría de los países, llevamos ya bastantes años que la administración pública tiene diversos programas de fomento de las exportaciones y que incluyen, pues, apoyo o ayuda, ya sea consultoría o, si no, pues, con recursos financieros. También hay programas mixtos entre bancos y la administración, acuerdos entre bancos y administración para que empresas que se quieren internacionalizar cuenten con recursos. Entonces, el plan financiero al final es saber qué vamos a necesitar y saber de dónde lo vamos a obtener. Y por último, vamos a elaborar un plan de acción. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a elaborar una calendarización de actuaciones y a establecer un cuadro de mando para el control del plan. La calendarización de actuaciones, desde nuestro punto de vista, es adecuado que sea a medio plazo, que tenga una parte a corto plazo, pero también tenga una perspectiva mínimo a medio plazo, a 2, 3, 4 años, lo mayor posible, pero combinar el corto y el medio plazo. Y después establecer qué partes de la empresa y qué personas, qué departamentos y qué personas dentro de cada uno de los departamentos se van a encargar de ejecutar cada una de las acciones y también fiscalizar o controlar si se logran los objetivos establecidos en la calendarización de actuaciones y qué está funcionando bien y qué está funcionando menos bien para corregir nuestra trayectoria o ver que estamos cumpliendo lo que nos propusimos en un principio. Bueno, con esto tendríamos
las bases de la hoja de ruta necesarias para tener una imagen completa de nuestra situación y de la situación de los mercados a los que queremos dirigirnos y qué probabilidades, aportando nuestro trabajo, tenemos para tener éxito en cada uno de estos mercados. Tenéis ahí, bueno, también nuestros datos de contacto y muchas gracias por vuestra atención. Con esto paso a... Uy. Muchas gracias, Amador. Bien, como veis, estamos en un mundo globalizado donde, bueno, producimos en un país, vendemos en otro país y no hay nada más que ver el COVID para darnos cuenta de que vivimos todos interrelacionados, ¿verdad? Bien, pero cada vez pues las empresas se plantean más exportar, importar. Lo que pasa que, como ha dicho Amador, antes de lanzarse, porque muchas veces las empresas dicen, voy a exportar y allá voy a vender. No, lo mejor es hacer un planteamiento serio de cuál es nuestra situación de la que partimos, que es el diagnóstico de potencial de internacionalización que nos contó Amador, en el cual analizamos nuestra empresa y vemos, porque muchas veces queremos exportar, pero es que no estamos en condiciones, ¿vale? No tenemos potencial capacidad de producción o no tenemos las infraestructuras de la empresa como para poder lanzarnos a esta aventura, ¿no? Si del potencial de internacionalización vemos, mediante un cuestionario, que realmente estamos en condiciones de internacionalizarnos, viene la hoja de ruta que comentó Amador, que es analizar el plan estratégico, el plan de internacionalización para ver cómo hacer y a qué países nos vamos a dirigir o a qué país nos vamos a dirigir. Y la tercera fase es lo que voy a comentar ya ahora, que es el plan operativo. Es decir, una vez que tenemos ya seleccionado uno o algunos mercados, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros productos lleguen a estos mercados? Entonces, vamos allá. ¡Uepa! Ahí estamos. Vale, desde que la mercancía, vamos a ver cuál es la operativa del comercio internacional. ¿Cómo hacemos para que una mercancía llegue a ese país que hemos seleccionado mediante el estudio que ha comentado Amador, ¿no? Entonces vamos a ver las fases operativas, sujetos participantes, protección física de la mercancía, despachos aduaneros, incoterms y medios de pago. Vale, voy a poner esto un poquito más arriba. Ahí. Bien, las fases en la operativa internacional son varias, es decir, desde que la mercancía sale de la fábrica del vendedor hasta que llega a la fábrica del comprador, pasa por distintos pasos. Primero, se carga y estiba la mercancía en el vehículo. Con el vehículo, el contenedor, se puede contratar completo o en grupaje, es decir, que toda la mercancía que va en ese contenedor, en ese vehículo, es nuestra, o en grupaje cuando compartimos mercancía compatible entre distintos empresarios. Lo más normal es que sean contenedores completos, que toda la mercancía sea nuestra. Entonces, viene el camión a cargar. Se carga y estiba la mercancía en el vehículo, después tiene lugar lo que se denomina el acarreo, es decir, es ese transporte interior desde la fábrica a la terminal, terminal marítima, terminal aérea, terminal de ferrocarril, carretera. Y lo que hay que hacer ahora es el despacho de exportación, es decir, previo a que esta mercancía se cargue dentro del avión, dentro del barco, hay que hacer un despacho aduanero de exportación, que son unas formalidades que hay que hacer frente a la aduana para que la mercancía, en nuestro caso, desde la Unión Europea, pierda el estatus comunitario y nacional. ¿Vale? Siempre dentro de la Unión Europea, dentro de los grupos de países, hay más grupos de países en el mundo, pues el NAFTA, Mercosur, etcétera. Bien, dentro del grupo de países, en nuestro caso, dentro de la Unión Europea, si se lleva una mercancía de un país miembro de la Unión Europea a otro, no nos vamos a encontrar con aduanas, no vamos a tener que hacer despachos aduaneros. Pero si es con terceros países fuera de la Unión Europea, siempre nos vamos a encontrar con dos aduanas, donde haremos los despachos aduaneros. ¿Vale? Los trámites aduaneros para que la mercancía, si es de exportación, pueda abandonar la Unión Europea, si es de importación, pueda entrar a consumo. ¿Vale? Una vez hecho el despacho de exportación y si todo está bien, despacho de exportación es solo entregar documentos, si son los documentos que se requieren, certificados sanitarios, el DUA, certificado de origen, bueno, todos los documentos que en nuestro caso pide el TARIC y están bien, no ha caducado, está todo perfecto, podemos liberar la mercancía y meterla a bordo del transporte internacional, ¿vale?
mar, aire, carretera, ferrocarril. Y en el momento que esté a bordo de este medio de transporte nos dan el documento de transporte, que en el caso de que vaya por mar es el BL, en el Bill of Lading, en caso de que vaya por aire es el Airway Bill, en caso de que vaya por carretera es el CMR, en caso de que vaya por ferrocarril es el CIM. Y estos documentos son muy importantes porque son los que transmiten la propiedad, ¿vale? Bien, acto seguido en el punto 5 es el transporte internacional hasta que llega al puerto o puerto de destino, donde se descarga y se desestima. Bien, una vez que está la mercancía, si vamos, por ejemplo, por mar, descargada en el muelle, tenemos máximo 90 días en todo el mundo para darle un destino a esa mercancía. Es decir, ¿qué vamos a hacer con ella? Que puede ser un régimen temporal, como decía Amador, para llevar a una feria, puede ser un perfeccionamiento o puede ser lo que se hace en el 90% de los casos, en que entre a consumo. De ADT, porque si en estos 90 días desde que la mercancía está descargada en el puerto no le damos un destino, aduanas entiende, aduanas es Hacienda, y entonces entiende que se la hemos regalado, ¿vale? Y la va a subastar. Es lo que siempre hay que evitar. Entonces en el DUA hay que darle un destino que normalmente es despacho de importación, que la vamos a meter a consumo en el país. Tenemos despacho de importación, después tiene lugar el acarreo, transporte, desde la terminal marítima, lo que sea, hasta la fábrica y ya descarga y desestiva en la fábrica y recepción de la mercancía. Bien, esto es todas las fases por las que se pasa, tanto de logística como de aduanas, para conseguir que una mercancía llegue desde nuestra fábrica a la fábrica en el país que hemos seleccionado. No pasa. Ahí, bien. En toda esta operativa hay distintos sujetos participantes que coordinan y ejecutan toda esta logística. Si llevamos la mercancía por mar, estos sujetos son el armador o la naviera, que es la compañía de transporte marítima, lo de los barquitos, la consignataria de buques, que es la que gestiona las cargas, mira a ver si hay espacio de carga, si no, nos dan las cotizaciones de los fletes, y las compañías estibadoras, que son los que están manejando las grúas en los puertos y los que están moviendo, que se llaman toros, los que están moviendo estas pequeñas grúas que manejan los contenedores dentro del puerto. Si en vez de ir por vía marítima vamos por vía aérea, las consignatarias se llaman agencias IATA. Es lo mismo, gestionan, miran a ver si tenemos carga en el medio de transporte, gestionan esa carga, nos dan el documento de transporte del que hablé antes, que si es marítimo es el BL, aéreo es el Airway Bill, carretera CMR y ferrocarril el CIM, ¿vale? Bien, entonces agencias IATAs mira a ver si hay carga y también son cuando nosotros tenemos idea de mandar una mercancía por avión, nos dan un presupuesto, ¿vale? Y las compañías de manipulación por vía aérea no se llaman estibadores, sino compañías handling. En terrestre es lo mismo, lo que pasa que en vez de llamarse consignatarias o agencias IATA se llaman transitarias, forwarder, y después en el transporte en general, como os había dicho antes, puede ser que el transporte sea completo o en grupaje, es decir, que toda la mercancía que llevemos en el contenedor sea de un solo empresario o que eso sería completo, o que sea mercancía compatible de distintos empresarios, entonces va en grupaje. Y esto ya se cargan empresas de transporte especiales, ¿vale? Que son las empresas de consolidación o grupajistas y con operadores logísticos. Bien, antes de empezar toda la operativa tenemos que tomar decisiones sobre envase, embalaje, cómo vamos a manipular esa mercancía, si la vamos a almacenar y cómo se va a estibar. ¿Vale? Para que la mercancía tenga una protección durante todo el trayecto y que no se deteriore, que no sufra accidentes y demás, o mermas. Bien, en cuanto a los embalajes, hay de distintos tipos en función de la mercancía que se transporte. Puede ser de madera, puede ser de vidrio para líquidos, puede ser papel, pues para material que tenga un poquito de grasa, puede ser plástico, incluso el papel también, el papel de estraza,
bueno, pues aísla eso, la grasa, los humos y demás. Plástico, cartón ondulado para que la mercancía durante el trayecto pues no sufra choques, no se abolle un poco por los choques, ¿vale? Los amortigua en pequeñas dosis. Lleva dentro el corcho blanco textil que mantiene la humedad del producto. Cuando llevamos, por ejemplo, pescado, el pez espada, que tiene que mantener la humedad, o por ejemplo, cuando vamos a la plaza, ¿verdad? Y nos dan un queso fresco, pues le ponen una telita para mantener la humedad. Aglomerados de madera para que la mercancía no choque una con otra, pero lo que más nos importa son los palets y los contenedores. Toda la mercancía va a ir acumulada encima de palets y los palets van dentro de los contenedores. Vale, los palets que más se utilizan, se puede utilizar de cualquier medida, pero los que más se utilizan son el Europalet y la paleta universal. Aquí en la Unión Europea, evidentemente, el Europalet. Y aunque se pueden utilizar de las medidas que queramos, siempre aconsejamos que utilicéis estos dos. ¿Por qué? Porque todas las consignatarias, todas las compañías de transporte han hecho todas sus medidas para ver cuánta mercancía cabe en el contenedor, además, en función del Europalet y la paleta universal, para facilitarles un poquito su trabajo, ¿vale? Bien, antiguamente los palets eran de madera, pero empezaron muchos países a solicitar certificado de fumigación, que aparte de ser un coste, tiene un plazo de validez. Y a veces cuando mandamos una mercancía muy lejos, pues por ejemplo desde aquí a Japón, por la mitad del camino nos ha caducado el certificado de fumigación. Entonces cada vez más están cambiando los palets, no son de madera, sino que cada vez más de plástico, ¿vale? Y antes pues soportaban poco peso encima, pero ahora hay palets buenísimos, se ha mejorado muchísimo en estos materiales y los hay de plástico que aguantan muchísimo peso. Y en cuanto a los tipos de contenedores, lo normal es que sean de 20 pies o de 40 pies, ¿vale? No cargan el doble, el de 40 pies es el doble de largo, pero no carga el doble de peso de mercancía. Yo aquí he puesto indistintamente de 20 o de 40, salvo el High Cube, que es de 40 solo, ¿vale? Bien, los contenedores, así como los palets, los puede tener la empresa, se pueden alquilar, pero los puede tener en propiedad la empresa. Los contenedores siempre son propiedad de la naviera, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí los he puesto de Evergreen, que es una naviera, pero son, pues eso, pues de Caline, de Costco, de Maersk, ¿vale? Se alquila la naviera. Y hay distintos tipos en función de la mercancía que se vaya a transportar. High Cube es para tiene más volumen. El reefer refrigerado es para alimentos, ¿vale? Para mantener la temperatura de los alimentos. Estos van enchufados a un cogenerador. Open top es cuando necesitamos más mercancía. Estos no son apilables, van en la parte de arriba del barco porque tiene aquí una lona y entonces permite más mercancía. El dry, que es el normalito. Este es el aéreo que tiene forma de iglú invertido porque los aviones se cargan por delante, se levanta lo que es la cabina y entonces tienen como un fuselaje y se va metiendo uno a uno y entonces tiene esta forma rara para adaptarse al fuselaje y no son apilables. Este es el flat rack para material rodante, jaula para mercancía que se puede mojar, tank para líquidos y gases y de hecho es muy peligroso transportar líquidos porque si hacemos una curva, si vamos, tomamos una curva, si vamos conduciendo por carretera o en marítimo una ola, bueno, pues se puede montar aquí, eso, empieza a hacer la ola y puede hacer que un camión vuelque y entonces lo que llevan son tabiques internos para romper estas olas y que sean pequeñitas olas que no varíen nuestra trayectoria, ¿vale? Y después el bulk, que es para grano. Bien, entonces, en función, vuelvo a repetir, del tipo de mercancía que vayamos a transportar, utilizaremos un contenedor o utilizaremos otro. Bien, yo había dicho que la operativa, desde que la mercancía sale de la fábrica del vendedor hasta que llega a la fábrica del comprador, se va a ir combinando logística con distintos operadores logísticos, una transitaria por carretera, una consignataria y naviera por mar y demás, pero también están presentes las aduanas, ¿vale? Si en nuestro caso de la Unión Europea es la operativa con un país de fuera de la Unión Europea, vamos a atravesar aduanas y hay que hacer despachos, ¿vale? Bien, si la operativa, si estamos vendiendo a un país de fuera de la Unión Europea, siempre va a haber dos despachos. Yo lo explico desde la Unión Europea, lo mismo en Latinoamérica, ¿vale?
siempre va a haber dos despachos, uno de exportación cuando salga, en nuestro caso, a la Unión Europea, y uno de importación cuando llega al país de destino. Si al revés, lo que estamos haciendo es importar, se hará un despacho de exportación, por ejemplo, en Brasil, y un despacho de importación cuando llegue a la Unión Europea. Bien, ¿qué es hacer un despacho? Pues como comentaba antes, es hacer unas formalidades frente a la aduana, que si esas formalidades están bien hechas, si estamos exportando, la mercancía puede abandonar nuestro país, y si es de importación, entrar a consumo, ¿vale? En realidad, de exportación solo es entregar documentos. Los documentos que nos soliciten, en nuestro caso en ETARIC, y si están todos, si hay certificados sanitarios, si tienen las condiciones sanitarias y no han caducado, si hay concordancia entre todos los documentos, están todo bien, nos dan el levante, nos dan la hoja número 9 del DUA, nos dan el levante y ya podemos embarcar la mercancía en el avión, en el barco, en lo que sea. Pero cuidado, el despacho de importación es entregar documentos y pagar los impuestos. Es decir, los impuestos se pagan cuando se hace el despacho de importación. Y en el caso de la Unión Europea, esos impuestos son el arancel, el IVA y los impuestos especiales si la mercancía está gravada por impuestos especiales. En el caso de la Unión Europea son el tabaco, el alcohol, los hidrocarburos y la energía. Es decir, si importamos una mesa, entregaremos solamente documentos y pagaremos arancel e IVA. Si importamos tabaco, entregaremos documentos, pagaremos arancel, IVA e impuestos especiales. Bien, arancel en casi todos los países, puede ser que para una mercancía sea cero, pero arancel existe en casi todos los países, IVA en muchos y después, pues ya depende del país, pues por ejemplo en Brasil, pues como 10 más, dependiendo del producto. En Japón, por ejemplo, solamente arancel e IVA, ¿vale? Eso ya va a ser los impuestos del país de destino de la mercancía. Muy bien, comentaba, como le doy aquí para atrás, vuelvo al principio. En todas las fases por las que pasa la mercancía hasta que llega a la fábrica de comprador, como hemos dicho, se combina logística con aduanas. Bien, y hay que marcar siempre un Incoterm. El Incoterm son unas reglas, que no leyes, unas reglas tanto nacionales como sobre todo internacionales, las elaboró la Cámara de Comercio Internacional de París y marca de toda esta operativa qué parte hace el vendedor y qué parte hace el comprador, ¿vale? No, yo si vendo a una persona que está en Brasil no quiere decir o que el brasileño venga a buscarlo a mi fábrica o que yo haga todo y se lo deje a él. Puede ser que yo haga todo hasta que la mercancía está cargada en el barco y a partir de ahí lo haga el comprador, ¿vale? Bien, ¿qué parte de la operativa hace cada uno? Lo marca el Incoterm. Entonces, como decíamos, son unas reglas, sobre todo internacionales, que establecen la condición de entrega de las mercancías. Dice dónde el vendedor va a dejar la mercancía para que el comprador venga a recepcionarla. En realidad son 11 términos y que regulan el lugar geográfico donde vamos a dejar la mercancía para que el comprador venga a recepcionarla. Hasta ese punto el vendedor corre con todos los gastos, es decir, no es lo mismo que te la venda a mi fábrica que diga, no, la dejo en mi puerto, vale, pues hasta dejarla en mi puerto yo tengo unos gastos y esos gastos los voy a repercutir en el precio del producto. Pero también voy a asumir los riesgos que implica toda esta parte de la logística que estoy asumiendo, ¿vale? Y además también el Incoterm marca cuántos despachos vamos a hacer, ¿vale? Si es fuera del grupo de país a que pertenecemos, os dije antes que había despachos, ¿vale? Y no se decide, no dices, bueno, pues yo ahora tengo mucho tiempo libre, voy a hacer todos los despachos aduaneros, no. El Incoterm que marquemos nos dice si nos toca hacer uno, el de exportación, si nos toca hacer dos, también el de importación o no nos toca hacer ninguno, ¿vale? Son 11. Se dividen en 4 grupos en función de la letra por la que empiezan: SWOR, EPCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, esto es nuevo con la reforma de este año, el 2020, y DDP. SWOR es la fábrica del vendedor, es decir, si marcamos en toda esta operativa un Incoterm SWOR, yo vendedor no hago nada, fabrico, embalo y es el comprador, por ejemplo, de Brasil, el que viene a coger la mercancía a mi fábrica y hace toda la operativa, toda la logística y todas las aduanas hasta llevarse la mercancía. Esto es el SWOR. El DDP es todo lo contrario, es el vendedor el que hace todo hasta dejar la mercancía en la fábrica del comprador, en mi ejemplo brasileño. Y en el medio tenemos muchos que a medida que vamos avanzando en esta relación, que SWOR, repito, es la fábrica del vendedor,
A medida que vamos avanzando esta relación, vamos hablando de puntos cada vez más cercanos a la fábrica de comprador y en el EDP es la fábrica de comprador. Cada operativa lleva un único Incoterm, el que decidamos, el que se negocie, ¿vale? Y en función de eso va a ser el precio, porque si yo pactamos un CIP, evidentemente voy a tener todos estos gastos desde que fabrico hasta el CIP, ¿vale? O el CIF, por ejemplo, que es cuando el barco llega a destino sin descargar, pues he fabricado y he tenido estos gastos, ¿vale? Pues estos gastos los voy a cobrar, ¿vale? Se hace una factura DDP, siempre va a ser más grande porque es ponértelo en tu fábrica que una factura CIP o CIF, que es cuando llega el barco a tu puerto, una factura FOB, que es cuando está en mi puerto, o una factura ESWOR, que va a ser mucho más bajita porque solamente es fabricar y embalar. Y mi margen comercial. Y ya por último, a toda esta operativa hay que ponerle un medio de pago porque tenemos que cobrar. Entonces, ese que se negocie y se divide en dos tipos, los medios de pago simples y los documentarios. En los medios de pago documentarios, los documentos de la operativa, pues los documentos de transporte, que dije que era el BL, si va por mar, el Waybill por aire, CMR por carretera y CIN ferrocarril, el documento de transporte, los certificados de origen, para que todos los documentos que necesite el importador para hacer el despacho de importación, se los podemos mandar por los bancos, a través de los bancos. Entonces, digamos que tenemos más seguridad de que vamos a cobrar, ¿vale? Porque digamos que los ponemos como chantaje. Mira, si tú pagas esta facturita, le dice el banco, yo te doy estos documentos que tú necesitas para retirar la mercancía y que no la subaste a aduanas o incluso necesitas para hacer el despacho de importación, ¿vale? Son más seguros, pero también son más caros. En los medios de pago simples, los documentos pues van por otra vía, no a través de los bancos. Pues mandamos por mensajería, se los damos al capitán del barco, por lo que queráis, pero no van a través de los bancos. Son menos seguros, pero también son más baratos, ¿vale? Medios de pago simple, el billete, el cheque, tanto personal como bancario, la letra de cambio, aquí la Unión Europea, pagaré, orden de pago simple, remesa simple. Digo eso porque hay muchos países en el mundo que no tienen en su legislación la letra de cambio. Y medios de pago documentarios, la orden de pago documentaria, la remesa documentaria y el crédito documentario, que es el que más se utiliza, sobre todo en operativas, cuando empezamos y con determinados países, es lo único que nos ofrecen los bancos. Es muy seguro para el vendedor, tiene muchas posibilidades de cobrar, ahora también es el más caro, pero por goleada. Bueno, con esto he acabado mi intervención. En la presentación, lo que decía Amador, tenéis nuestros contactos en nuestra página web, en nuestro LinkedIn y bueno, estamos a vuestra disposición para lo que queráis y agradecer a ETP Global la oportunidad que nos ha dado. Les doy paso a Imasa, que nos cuente Laura un poquillo de su empresa y su presentación. Muchas gracias, Ana. Bueno, como nos comentaba mi compañero José, Imasa se dedica sobre todo a implementar estructuras internacionales, basándose en unos planes desarrollados por abogados fiscalistas internacionales. Nosotros básicamente o principalmente nos dedicamos a implementar ese tipo de estructuras empresariales en los distintos países donde la empresa quiere estar destinada. Disculparme porque voy a intentar compartir la pantalla. Aquí está. Entonces, esta charla la vamos a orientar más que nada a lo que son pequeñas empresas y emprendedores, porque entendemos que el público que nos está escuchando esta tarde están más dirigidos a ellos. Entonces, bueno, en general vamos a hablar sobre lo que son los convenios de doble imposición internacional, que son los convenios en los que se basa principalmente la fiscalidad internacional. Vamos a hablar dentro de estos convenios, se especifica cuál es la residencia fiscal de los individuos o de las empresas, que es importante para determinar en qué país nos toca pagar el impuesto al que nos van a someter.
después vamos a hablar de los principios en los que se basa esta fiscalidad internacional. Vamos a hablar también de diferencias fiscales entre diferentes territorios, entre diferentes países, para que veáis un comparativo de por qué a nivel fiscal las empresas o los emprendedores quieren moverse, quieren salir de su país y quieren moverse fuera. Y luego hablaremos un poco en general también de la transparencia fiscal y de qué requisitos necesitan las empresas cuando se mueven de país, cuando van a un país destino, para que ese país destino los considere transparentes y puedan seguir operando sin problemas. Como os comentaba, la charla va dirigida a emprendedores y a pymes, a pequeñas y medianas empresas. En general, este grupo es uno de los factores de la economía que más favorece las fuentes de empleo y la innovación en general, ¿no? Entonces, por este tema, muchos países han dedicado sus esfuerzos a reducir las desigualdades que muchas veces hay a nivel fiscal. Y a nivel operativo con las grandes empresas que disponen de muchos más recursos. Los principales problemas a los que se enfrentan este grupo son la alta presión impositiva, porque los costos fiscales en general son muy altos, las altas cargas administrativas y sobre todo la falta de recursos humanos y la falta de recursos tecnológicos. En muchos casos muy caros este tipo de empresas no pueden acceder a ellos. En la mayor parte de los países, ya como dijimos, la legislación, los gobiernos tratan de legislar a favor de estos pequeños empresarios con diferentes medidas. Por ejemplo, en la desgravación de las exportaciones, que Ana nos lo puede comentar mejor, en general están exentas en la mayor parte de los países. La tasa impositiva es cero para las exportaciones. Hay también, por ejemplo, créditos a microempresas o pagos reducidos en las contribuciones salariales, en las cargas tributarias a veces también. Algunos gobiernos favorecen a estas pequeñas empresas, por ejemplo, aquí en Bélgica. Si eres considerado pequeña empresa y tienes otra serie de condicionantes, otra serie de factores, tu empresa puede tributar al 21% en vez de tributar al 26%, que es lo que se tributa actualmente. También tienen otros sistemas, pues, por ejemplo, de amortización acelerada para aumentar los costos dentro del impuesto de sociedades y que este sea menor en los primeros años. O, por ejemplo, la simplificación administrativa. Esta parte es muy importante. Por ejemplo, a nivel europeo, con el tema del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, España está regulando, este año está regulando para poder conseguir una ventanilla única que favorezca a los contribuyentes sobre todo a las pequeñas empresas y a los emprendedores, para facilitar la declaración de sus impuestos de un solo formato y no tener tantos formatos como actualmente tiene el IVA, que es un impuesto que gracias a las ventas online se ha visto complicado bastante. La internacionalización trae beneficios a las empresas porque pueden tener apertura de nuevos mercados, por supuesto, acceden a un mayor número de clientes que desde su país o en su país no pueden, pero también tienen un factor importante y es un ahorro impositivo que vamos a ver ahora en qué se traduce. Bueno, la planificación fiscal consiste en seleccionar el conjunto de estrategias, tanto mercantiles, fiscales o financieras, que minimice el coste fiscal y que maximice la rentabilidad económica. El objetivo final de esta planificación no es tanto reducir impuestos como de encontrar una fórmula para que la empresa pueda obtener el máximo rendimiento de las inversiones, tanto de las inversiones como de los beneficios que éstas producen, atendiendo siempre, por supuesto, a los preceptos legales de los países en los que están trabajando. Hay varios factores que hay que tener en cuenta en esta planificación y es, por ejemplo, la estabilidad legislativa de los países destino y su fiscalidad. Luego veremos un poco más adelante por qué esta estabilidad legislativa es importante y por qué países que son considerados, por ejemplo, paraísos fiscales no entran dentro en general de las planificaciones fiscales que se hacen internacionales.
Por supuesto, la empresa debe tener una estructura empresarial flexible para poder cambiar o responder a los cambios. Posibilidad de repatriación o no de las inversiones, si es, por ejemplo, si es fácil que los dividendos o los intereses vuelvan al país de origen, donde está la matriz quizás, donde están las sucursales. Pues la naturaleza de los recursos financieros, por supuesto, la movilidad de los recursos empleados, tanto factores humanos como factores de logística, por ejemplo, que nos hablaba antes Ana. Las formas jurídicas de las inversiones son también importantes. No es lo mismo tener una empresa en España y constituir una filial en Bélgica que constituir una sucursal, porque en este caso la sucursal no tendría consideración de figura jurídica y entonces estaría sometida en principio a las leyes españolas y no tanto a las leyes belgas. Estaría sujeta también a las leyes belgas, pero en menor medida. El resto de los factores los podéis leer, forma jurídica de la inversión, ya lo hemos dicho, y los costes administrativos y de mantenimiento. Estos costes administrativos y de mantenimiento son importantes también porque, en muchos casos pueden ser muy altos, entonces hay que hacer una buena planificación fiscal para que estos costes no se disparen. ¿Qué son los convenios de doble imposición y para qué sirven? En toda esta planificación fiscal internacional se basan en estos convenios y estos convenios son tratados internacionales que se hacen entre dos países, siempre se hacen entre dos países, ¿vale? Que regulan la relación fiscal entre estos dos países. Los objetivos son evitar que se produzca una doble imposición fiscal, evitar la evasión fiscal, garantizar la seguridad jurídica para las personas o empresas que están en ambos países y asegurar una aplicación uniforme de esta tributación, de la legislación fiscal. Estos convenios de doble imposición se basan principalmente sobre los impuestos de la renta y sobre los impuestos del patrimonio. Y entonces se establecen en cuál de los dos países se debe gravar la renta. Todos los convenios internacionales describen qué tipos de rentas van a gravar y cuál de los países puede gravarlas o no. Entonces, estas rentas no son solo las rentas, por ejemplo, del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta a las personas físicas, sino que también se tasa sobre los dividendos, sobre intereses, royalties, por ejemplo, y también, por supuesto, sobre el impuesto de patrimonio. ¿Cómo tributan las rentas? Estos principios de doble imposición internacional se basan, los convenios de doble imposición internacional se basan en dos principios principalmente, aunque hemos puesto tres, ahora os explicaré por qué. El principio de territorialidad y el principio de residencia. El primero, el de territorialidad, es el principio de la fuente y hace referencia a dónde se ha obtenido la renta para que se puedan pagar los impuestos. Es decir, que si tenemos una casa alquilada en España, como la casa físicamente está localizada en España, esa renta por el alquiler que nosotros recibimos siempre va a ser tributada en España. El principio de residencia hace referencia a la renta mundial, es decir, dónde reside la persona física o la empresa para poder pagar el impuesto. Es decir, que si un ciudadano belga, un residente fiscal belga, tiene una casa en España y la alquila, aunque inicialmente ese alquiler va a tributar en España por este principio de territorialidad, en Bélgica va a tributar también porque Bélgica tributa sobre la renta mundial de los residentes. ¿Qué pasa? Que para evitar precisamente esta doble tributación existen estos convenios y Bélgica deducirá de los impuestos de este señor belga lo que ya se haya pagado efectivamente en España. El principio de nacionalidad está dentro de lo que es el principio de residencia, pero se refiere al país de origen. Y este principio de nacionalidad solo lo aplican dos países, que es Estados Unidos y Eritrea. Yo, si soy sincera, no sabía dónde está Eritrea, sí que lo he buscado. Y es un país de África que se independizó de Etiopía. Así que está al lado del Mar Rojo. Pues si alguno quiere ir a visitarlo, seguro que
seguro que le gusta. Bueno, no sé si le gustará, pero seguro que está por ahí, al ladito del Mar Rojo. Y este principio dice que independientemente de donde tengas tu residencia, los ciudadanos deben tributar, tanto de Estados Unidos como Eritrea, deben tributar por sus ingresos mundiales sin importar de dónde provengan. ¿Qué es la definición de renta mundial? Bueno, perdón, la definición de residencia fiscal, está todavía en la renta. Según la normativa española, una persona es residente fiscal cuando pasa más de 183 días en España, cuando el cónyuge y sus hijos son menores de edad en España, perdón, sus hijos menores de edad están en España, o cuando el núcleo principal de sus actividades económicas está en España, es decir, donde genere la mayor parte de su renta, donde tenga la mayor parte de su patrimonio. Esta definición de residencia fiscal para personas físicas es importante porque permite definir dónde tributa cada persona, ¿vale? Si en estos momentos en los que hay mucho movimiento y mucho desplazamiento de personas por motivos de trabajo, pues permite definir dónde va a tributar la persona. Cuando en los convenios internacionales no está claro, bajo estos tres primeros principios de la normativa local, de la normativa española, no está claro si es residente español o no, entonces se acuden a diferentes casuísticas. En este caso, si no está definido por estos tres principios de los 183 días, cónyuges y actividades, de dónde es residente, se atiende a la vivienda permanente que tiene a su disposición. Si esta no está clara, porque quizá tiene dos viviendas, una en Bélgica, otra en España, entonces se atiende a donde tenga la mayor relación personal o económica. Si esto tampoco está claro, porque no sabemos dónde tenemos la actividad, nuestra familia está un poco dispersa, pues entonces se atiende a donde vive habitualmente. Si tampoco queda claro, al país de donde sea nacional. Y por último, si ninguno de estos puntos está claro, las autoridades resuelven de común acuerdo para decidir qué país tributará a esta persona o en qué país debe tributar. Bueno, la internacionalización, como os he dicho, es interesante por la apertura a nuevos mercados, por la posibilidad de reducir tus costes fiscales y por muchas otras razones, pero siempre depende de las necesidades de tu empresa y nunca hay una fórmula matemática que se ajuste a todo el mundo, y es por eso que se requiere una planificación previa, y es por eso que siempre os recomendamos pues acudir a profesionales que sepan hacerlo. Aún así, os vamos a dar unos pequeños datos para que veáis la diferencia entre los diferentes países. Como veis, en la columna de la izquierda se refiere al impuesto de sociedades. Dentro de Europa hay varios países en los que la tributación es más reducida, por ejemplo Andorra, que es un 10%, Irlanda es un 12,5%, Malta es entre un 5 y un 7% efectivo. Malta es un caso un poquito atípico porque en principio tributas al 35%, pero el gobierno maltés te devuelve, después de haber pagado el impuesto, te devuelve un 95%, siempre bajo ciertas circunstancias, pero en general lo devuelve. Y por ejemplo en Estados Unidos tenemos a Florida, que tributas entre un 0 y un 5,5% en impuesto de sociedades, Puerto Rico un 4%, y el resto de los países más o menos están entre el 21, 25, 30%, como veis. En la columna de la derecha tenéis el impuesto de las personas físicas en los diferentes países para que veáis un poco la comparativa. En Andorra, por ejemplo, es un 10%, Portugal un 45%, Malta un 29 o un 35%. En general, en el impuesto de la renta de las personas físicas, como veis, a excepción de Andorra, no hay mucha diferencia por estos porcentajes, excepto en Bélgica, que la verdad es que tenemos unos impuestos, creo que con Francia, si no me confundo, de los más altos de Europa. Y con Holanda, que Adriana también me estará escuchando y sabe que es así.
Y en América, en Estados Unidos tienen pues, entre un 10 y un 15%, Puerto Rico entre un 10 y un 20%, Uruguay un 12% y el resto pues de 15 al 30%, más o menos siguiendo la tónica de los países. Como veis, en este cuadro y en estos porcentajes no es lo mismo tener una sociedad que esté residiendo en Andorra o que esté establecida en Malta a efectos del impuesto a tenerla, por ejemplo, en Bélgica, que os va a gravar pues, entre un 25 y un 27%, a excepción si cumplís los requisitos de pequeña empresa y tenéis un director en el que cobra más de 45.000 euros al año, otra serie de requisitos, que entonces tributaríais al 21%. Pero en general estos son los porcentajes medios y en general las empresas se tributan a esos porcentajes. Y como persona física tampoco es lo mismo, por ejemplo, residir en Malta que residir en Andorra o residir, por ejemplo, en Uruguay, donde los impuestos son mucho más ventajosos. Para que veáis un poquito los casos prácticos, para que lo veáis un poco que no sea tan abstracto, hemos preparado 2 casos prácticos muy sencillitos para que podáis haceros una idea de cómo se toman este tipo de qué consideraciones se tienen en cuenta cuando se hace una planificación fiscal y cómo se calcula los beneficios fiscales que se van a obtener. Por ejemplo, en el caso práctico 1 tenemos una sociedad española que tiene el 100% de acciones de una sociedad maltesa. Esta sociedad española transfiere el 70% de sus beneficios a Malta, con lo cual en España tendría que tributar sobre la base del impuesto del 30%, que la tenemos aquí. Si, por ejemplo, tuviéramos un impuesto de sociedades, unos beneficios de 100, como hemos traspasado el 70% a Malta, nos quedaría una base del impuesto de 30 y pagaríamos un impuesto de sociedades de 7,5. Estos 70 que hemos transferido a Malta, ya sea por facturación de servicios o de dirección, cualquier cosa que realmente esté ejerciendo la sociedad maltesa para la sociedad española, pues entonces tendríamos que pagar sobre estos 70. Como el impuesto efectivo del 5%, tendríamos que pagar un 5% de 70, que serían 3,5. Y entonces veis que 3,5 más 7,5 estaríamos pagando 11 de impuestos. ¿Qué pasa si esta sociedad española no tiene a esta sociedad maltesa y no le transfiere la mayor parte de sus beneficios? Pues como os hemos puesto aquí, pagaría el impuesto de sociedades, que es un 25% sobre los 100 euros que ha tenido de beneficio y pagaría 25 euros. Con lo cual, aquí veis en un modo muy, muy simplificado cómo internacionalizarse sí que tiene un beneficio directo sobre la carga impositiva. En el caso práctico 2, tenemos una sociedad española que compra material a Colombia y que después lo distribuye hacia Europa. Entonces, esta sociedad española pagará puesto exportaciones, perdón, y son importaciones, pagará las importaciones cuando llegue el material de Colombia hacia España, tendrá que pagar el impuesto de importación y después pagará los impuestos españoles, que serán pues el 25% de impuestos de sociedades y un 21% de IVA. Sin embargo, si esta sociedad española, en vez de establecerse en España para hacer esta distribución, puede establecerse en Malta, por ejemplo, cuando llegue a Malta tendrá que pagar importaciones, perdón que he puesto exportaciones de nuevo, pero tendrá que pagar las importaciones de este material dentro de Malta, y estas importaciones en Malta tienen costes siempre reducidos. Y además tendrá que pagar el impuesto maltés, que es el 18% de IVA y el 5% del impuesto de sociedades, con lo cual veis que también el coste impositivo será bastante directo. Os voy a dejar ahora con mi compañero José, que os va a hablar sobre el tema de la transparencia fiscal y por qué hay que tener en consideración esto a la hora de poder realizar la planificación fiscal. José, te doy paso.
Muchas gracias, Laura. Como comentábamos previamente, los beneficios y fiscales de la internacionalización son grandes, sobre todo si la estructura está generada de una forma tal que sea realmente eficiente, y, pero sí que trae algunos puntos aparejados que hay que tener en cuenta. Eh, el primero de los que nos tenemos que encargar es el tema de compliance y transparencia, tema que cada vez está más en tratamiento a nivel internacional, eh, y, eh, y donde cada vez más en estos países que ofrecen por distintas razones incentivos para que las empresas se instalen, están haciendo hincapié y sumando regulaciones. El primero de todos es tener estar dispuesto a compartir con los estados y los entes reguladores eh, la información sobre la empresa y sobre los beneficiarios finales. Eh, lo que sucede en la práctica en la mayoría de los casos es que los estados solicitan que informemos sobre las distintas escalas de la sociedad. Digamos, tengo una sociedad en Uruguay, que a su vez es propiedad de una sociedad en España, y que arriba del todo tiene dos socios holandeses, digamos. Eh, Eso lo tenemos que poner en un formato y contárselo y compartirlo con los estados en los que queremos trabajar. Lo importante y el punto más, sobre todo hoy por hoy, que es que el tema de fuga de información y datos y la posibilidad de que toda nuestra privacidad sea invadida, es tener presente que los estados eh, no van a hacer uso de esta información para conocer o por curiosos, digamos, sino que simplemente lo van a archivar en un lugar seguro y lo van a tener a mano por si surge la necesidad de utilizarlo. Eh, en otras palabras, no es que cualquiera va a poder acceder y nuestra información va a quedar abierta a cualquiera que quiera leerla, sino que va a quedar ahí, y si es requerida por algún tema legal que lo justifique, ahí sí, bueno, quizás sea liberada a las partes interesadas. Y la segunda es, como pasa en la mayoría de los países, también estas jurisdicciones que quizás son más atractivas, cada vez tienden a sumar exigencias en cuanto a libros societarios y contabilidad suficiente. Esto no es nada nuevo, en general todas las empresas contamos con este tipo de información, pero bueno, sí que en otras épocas pasaba que no era algo tan requerido. Hoy sí, todo el mundo se está poniendo a tiro y ya hoy es necesario tener bien claro y contar con el apoyo de ahí, como dice en la diapositiva, un aliado con experiencia e idoneidad para guiarnos en este tipo de presentaciones y estar seguros de que lo que estamos presentando sea lo correcto. El segundo punto a tener en cuenta es el tema de la sustancia, que también es bastante nuevo y muy tratado en las charlas de fiscalidad internacional. Y, y es un concepto un poco abstracto y que está sujeto a mucho debate, incluso al más alto nivel, a nivel de los entes reguladores y de los expertos en la materia. Eh, Ahí lo reducimos a una pregunta bastante clara, que es si alguien me dijera a mí por qué estoy instalado en este país
y por qué pago impuestos aquí y no en otro lugar, yo puedo explicarlo y esa explicación va a tener sentido para la persona que la escuche. Y, y bueno, y en base a esa pregunta es que tenemos que armar nuestra estrategia. Que no se trata de mentir o de digamos, pintar una situación que no es real, sino simplemente eh, adaptar la estructura de la empresa o del grupo empresario a la realidad del país en el que estoy operando y no dar la impresión de que simplemente estoy ahí para evadir impuestos y para, digamos, hacer algo que no es del todo legal. Algunas de los ejemplos que vemos y que recomendamos en nuestro caso para las empresas que asesoramos son la demostración de que la toma de decisiones se realiza en el país donde instalamos la empresa, por ejemplo, a través de un director local. Esto es básico y fundamental en el sentido de eso. ¿Por qué estoy instalado en este país? Si un experto o un inspector fiscal me lo consultara. Bueno, no es que estoy aquí y no hago nada. Efectivamente, aquí en este país tomo decisiones y trabajo y tengo un marco que así lo demuestra. Tener una oficina física, una dirección de correo postal, que es fundamental al momento de las comunicaciones con los estados, una cuenta bancaria local en el caso de que sea necesaria, y bueno, hoy por hoy es también fundamental por un tema de imagen, tema de páginas web y dirección de correos. Ya sabemos todos que si tenemos una empresa que buscamos en Google y no obtenemos una devolución fácil, a todos nos empiezan a generar dudas. Y luego comentar un poco el tema de paraísos fiscales. Ahí la frase es nociones a lo largo de la vida y sobre todo en el mundo empresarial que parecen demasiado buenas para ser reales y bueno, que todos sabemos que finalmente lo son. Son pocos los casos donde alguien nos propone un super negocio en el que pagamos 0 impuestos y todo eso resulta perfecto y al final del día tiene 0 consecuencias. Este es el caso de los países que se denominan BONT o de baja o nula tributación o que se conocen normalmente como paraísos fiscales. La lista de estas entidades BONT es armada por diversos organismos internacionales y es actualizada regularmente por, en general, países a los que se les llama la atención por digamos, su estructura fiscal y digamos, lo injusta que es frente a otros países. Digamos, si tú cobras 0 impuestos, estás siendo desleal con otros países que sí los cobran porque los necesitan para sobrevivir. Pero también pasa la inversa, países que no están siendo cuestionados y bueno, y en un momento deciden tomar alguna iniciativa que los hace pasar a integrar esta lista. En todos los casos, el atractivo es ese, un bajo o nulo impacto fiscal en las operaciones si basamos nuestra compañía ahí, lo cual parece en principio espectacular. El tema es las consecuencias que esto luego tiene sobre nuestra sociedad y sobre nuestro prestigio y la imagen que damos a terceros. Ahí ponemos 3 ejemplos. El primero es el surgimiento de banderas rojas que dan lugar a investigaciones cuando organismos internacionales o locales de diversa
capacidad, ya sea en temas fiscales o en temas societarios o a nivel gubernamental, ven que dentro de nuestra cadena empresarial hay una subsidiaria basada en un paraíso fiscal, eso automáticamente lleva a investigar más a fondo. Ya sea que termine siendo un problema o que no, o que simplemente se pueda utilizar un paraíso fiscal, digamos, porque sí, sin más. Siempre va a dar lugar a más preguntas y a una investigación más fuerte. Segundo punto, el sistema bancario rechaza movimientos de fondos de paraísos fiscales y eso, el dinero que pongamos en esas jurisdicciones, una vez que querramos utilizarlo fuera de esos países, el acceso va a ser muy complicado. Y eso es fácil comprobarlo, es simplemente ir al banco de confianza y consultar qué pasaría si yo tuviera dinero en un país de este listado y quisiera girarlo a mi cuenta en España, en Portugal o lo que sea. Lo van a ver claramente en la cara de su oficial de cuentas o la persona que los atienda. Y el tercer punto que está fresco en todos nosotros es el tema de los Panama Papers, fugas de información que ya sea, de nuevo, porque estamos en un país, porque efectivamente somos criminales y queremos hacer una estructura de evasión fiscal o financiamiento del terrorismo, lavado de activos, etc. O nada que ver, sino que somos personas que tenemos una sociedad ahí por diferentes razones. Eso se vuelve de dominio público, se ve reflejado en muchas publicaciones, salen listas a nivel global y eso impacta inmediatamente en la imagen de nuestra empresa con clientes, proveedores, accionistas, si fuera el caso. Y si hay algo que todos sabemos es que la confianza en nuestra empresa y en nuestros servicios es algo que tenemos que cuidar fuertemente porque una vez que lo perdemos, recuperarlo es súper difícil. Entonces, bueno, ahí por debajo el resumen es ese. Es fácil verse atraído por estos términos, pago cero impuestos y el ahorro es genial, pero el riesgo potencial por lo general excede muchísimo el beneficio. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención y a Empodérate Tú Puedes por habernos dado esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Y bueno, si existen preguntas o si quieren charlar con cualquiera de nosotros, estamos absolutamente abiertos. Pues muchísimas gracias. Qué cantidad de información valiosísima. Yo estoy segura que Adriana Rodríguez tiene ya lista toda una serie de preguntas que quisiera elaborar con ustedes. ¿Es así? Sí, muy buenos días. Sí, aquí estoy. ¿Ya me pueden ver? Sí. ¿Pueden quitar de compartir la pantalla, por favor? Para tener una conversación entre todos. Se los agradezco. Pues yo no me veo, pero... yo sí te pero veo. Un momentito, están todavía... Ahora bueno, sí. sí. Estamos Bueno, listos. pues primero que nada, darles las gracias a nuestros 4 ponentes por esta charla tan magnífica. Disculpen. Sí, por darles las gracias, Laura, a ti y a tus compañeros por esta charla tan magnífica. De verdad, creo que
la información tan detallada que nos han presentado, pues es grandiosa. Y creo que muchas personas la van a ver en repetición, porque las personas que en estos momentos están necesitando esta información, pues muchos de ellos están en sus trabajos. Pero nosotros las vamos a grabar, la vamos a, ¿cómo se llama?, a subir también a todos los grupos, que ya lo he hecho, y en unos días ya van a ver que van a tener pues muchísima exposición. Yo tengo varias preguntas para ustedes, que primero querían saber lo de los tamaños de los contenedores. Esta Ana ya contestó aquí, pero si Ana pudiese contestar esa pregunta para que las personas en Facebook que están haciendo esa pregunta, pues también puedan entender la respuesta de Ana. Bueno, yo lo que he entendido en la pregunta es que si dentro del contenedor hay distintas alturas, ¿no? Y entonces yo lo que respondía era que dentro del contenedor sí que van los palets apilados unos encima de otros, no sin tabiques internos. Pero lo que no es dentro del contenedor, digamos, tabiques, ¿vale? Los palets sí que van apilados unos encima de otros dentro de los contenedores. Y los contenedores, bueno, pues tienen unas medidas estándar que se rigen por la normativa ISO y para mar por IATA, ¿no? Puse ahí, como son 8 por 8 pies, por 8 pies de ancho, por 8,6 de alto, el de 20 pies y el de 40 lo mismo, ¿no? Son estándar. Y después, como no sabía muy bien a qué se refería, si los contenedores tenían alturas internas, entonces la respuesta es no, ¿vale? Los palets sí que internamente dentro del contenedor se apilan, pero digamos que no tienen tabiques. O si la pregunta es si los palets se pueden apilar unos encima de otros en distintas alturas. Entonces, ahí decir que hay una normativa europea, una directiva europea que dice que se pueden apilar si están con mercancía un máximo de 4 alturas y si están vacíos un máximo de 6 alturas. Esa es la teoría, ¿vale? Desgraciadamente, pues a veces vemos otras cosas. Aquí por lo menos yo veo en Vigo los barcos cuando salen los portacontenedores o en el puerto, ¿no? Cuando los veo apilados, digo, bueno, aquí todos infringiendo. Pero esa es la normativa y dice 4 alturas si están con mercancías, 6 están vacíos. Ok, la otra pregunta que estaban haciendo en vivo era de que si, por ejemplo, ellos tienen una empresa, los contactan a ustedes, a Amador y a Ana, y ustedes se encargan prácticamente de hacer todo. ¿Eso sí. ¿Es así como funciona? Sí, somos, bueno, eso, una consultora, bueno, aquí estamos 2, también tenemos más gente en la empresa, y entonces nosotros pues hacemos la parte que quieran, que solamente quieren el diagnóstico de potencial internacional, pues solo eso, que solamente quieren el plan de internacionalización para ver cuál sería el país óptimo, qué formas de acceso, cuál sería el plan de comunicación ideal para ese mercado, el estudio de la normativa de aduanas, ¿vale? Pero que también quieren ejecutarlo, pues también tenemos ese servicio dentro de la consultora, que sería lo que expliqué yo de la operativa. De ya mirar cotizaciones de logística, hacer los despachos hasta que le llegue la mercancía. Es decir, tenemos la capacidad para hacer todos, porque tenemos todos esos departamentos en la empresa. Pues bastante genial. Ahora, yo también me gustaría hacer una pregunta. En estos momentos muchas personas me preguntaron antes de la presentación que querían que les hiciera esta pregunta. En estos momentos que estamos en los tiempos de pandemia, y esta es una pregunta para todos, para abrir ¿es buen tiempo para empezar un negocio en estos momentos de crisis? ¿Cómo lo ven todos ustedes? Pues, perdona, Ana, sí, esto es, en las crisis están las oportunidades. Yo creo que es encontrar el nicho de mercado que realmente corresponda a lo que tú estás ofreciendo o a lo que quieres ofrecer. Y no sé quién lo dijo, que seguro que es un famoso, no me acuerdo, pero en las crisis se encuentran las oportunidades y es buen momento y mal momento como en todos los momentos de la vida. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar de poner el 100% de lo que quieres en tu proyecto, de lo que eres en tu proyecto y tirar hacia adelante.
Bueno, Laura, yo también... quien lo dice son los chinos, que es que Los la chinos, palabra, que nos mandan el virus. la palabra crisis en chino significa oportunidad. Vale, Eso entonces no sé si es buena idea, carajo. No, pero yo sí creo que es buen momento y muchas empresas están floreciendo ahorita con la transformación digital, con las redes sociales y yo creo que lo que dijo José y lo que dijiste tú, Laura, pues puede ayudar muchísimo, ¿no? A esas pequeñas empresas, medianas empresas que se están empezando a formar y más estamos viendo también empresas que se están formando pues de vender productos en diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que los consejos que nos han aportado el día de hoy, pues también van mucho en eso que a lo mejor los jóvenes empresarios, los nuevos emprendedores digitales también tienen que ser conscientes, no solamente es abrir una cuenta en Zoom y una cuenta en Amazon y ya, eso no va, ¿no? Ya en estos días, porque ya se sabe que el Banco Europeo, los alemanes y todos los gobiernos, pues ya están también con los impuestos digitales, ¿no? Entonces sí tenemos que estar preparados y trabajar con empresas como ustedes para entender la estrategia fiscal, la estrategia de la empresa, con todas las cosas que cargan aranceles, que impuestos y seguros y todo eso. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, dime. Sí, que quería decir, esto sabe más Amador que yo, pero con respecto a esta pregunta, es verdad que, bueno, pues esto es una crisis global, ¿no? De todo el mundo. Entonces, bueno, pues a veces es difícil en esa situación encontrar las oportunidades. Pero, por ejemplo, en España, pues estamos padeciéndolo muy fuertemente, esta crisis. Y entonces lo que estamos viendo aquí, ¿verdad, Amador? Que casi todas las empresas están apostando mucho un poco por lo que estabas diciendo, Adriana, por el marketing digital. Es decir, por exportar, pero mediante la vía digital, por ventas online. Sí, sin duda, o sea, la explosión digital es tremenda. Y además, bueno, este tipo de situaciones también traen oportunidades, totalmente de acuerdo con lo que dijo Laura, por cierto. Traen oportunidades, por ejemplo, aquí en Europa ahora va a venir a España una cantidad muy grande de dinero de la Unión Europea y está condicionada, parte de ese dinero está condicionado a que sea dedicado a la digitalización de empresas, que sea dedicado a la economía verde, etcétera. Entonces, dentro de esta crisis, en determinados sectores se pueden y en determinadas circunstancias se pueden encontrar oportunidades muy buenas. Además, también me sumo a lo que comenta Amador, que sobre todo, por ejemplo, en el sector servicios, lo que estamos viendo a raíz de la pandemia es enterarnos un poco de que lo que antes pensábamos que era imposible hacer en forma remota o en otra jurisdicción o país que no fuera el que conocemos, hoy no es una limitación. Ya nos hemos acostumbrado a que podemos hacerlo desde cualquier lugar. Entonces, eso creo que ha abierto la posibilidad de abrirse a probar otras jurisdicciones, a pensar en estos temas de internacionalización, a no tener tanto miedo de salir de tu propio país y de de tu lugar de trabajo. Entonces, como todo, sí parece un momento complicado, pero si le damos una vuelta, quizás nos deja muchas lecciones que nos dan un pequeño empujoncito. Además, un ejemplo de eso, perdón un segundín, Laura, es este congreso, ¿no? Que estamos todos, cada uno en un sitio. Y es verdad que la globalización de bienes ya estamos muy maduros y ahora estamos en una era de la globalización de los servicios. Y muchos servicios pues, de consultoría, de congresos de este tipo, pues la verdad es que estamos experimentando unas oportunidades y un desarrollo enorme, ¿no? Laura, perdona. No, lo que quería decir es que todo no es malo, ¿no? Que al hilo de lo que estaba diciendo José, que cuando te das cuenta que no es necesario salir de tu país y quitarte de tu casa para hacer un negocio, por ejemplo, desde Uruguay a España o a Bélgica o a México, ¿no? Muchas veces con estas tecnologías online, muchas veces no necesitas salir ni siquiera de tu casa. Entonces, lo importante es tener un buen producto o tener un buen servicio que el resto de los consumidores quieran.
pero esta crisis quizás es un cambio en la forma en la que solíamos venir viviendo, ¿no? De ir a trabajar 8 horas a la oficina y tener poco tiempo disponible para tus hijos y porque resulta que tienes que quedarte un rato más, salir pronto, volver tarde. Entonces, yo creo que también es un cambio de costumbres a nivel laboral que creo que también va a producir un beneficio a nivel de empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bélgica, muchas empresas están cambiando o están reduciendo sus espacios de trabajo porque van a volver a trabajar por turnos. Entonces, en vez de tener cada empleado una mesa, pues va a tener una mesa compartida con 3 que va a ir y que van a compartir por turnos y ya no hay una mesa adjudicada, sino que hay un centro de trabajo donde al que le toca va, coge la mesa que esté libre y es una forma mucho más ágil de trabajo, ¿no? Y sobre todo mucho más barata para las empresas, porque ya no tienes que estar, si tienes 100 empleados, no tienes que estar alquilando, por ejemplo, un edificio con 200 metros cuadrados, sino que quizás puedes alquilar una oficina con 100 y que todos compartan mesa, con lo cual yo creo que este cambio también va a traer beneficios a nivel empresarial. Sí, mucha sustentabilidad, ¿no? Los beneficios de la sustentabilidad, por supuesto. la causa-efecto del greenhouse y todo eso. Uh-huh. Oigan, una pregunta que a lo mejor no sé si estoy saliendo de su área de especialización, pero como vamos entrando más y más a la digitalización, todas las cosas que ustedes presentaron, ¿cómo lo ven con el blockchain? ¿Ustedes saben algo de eso o todavía está fuera de su alcance? ¿Dice las criptomonedas? No, es que la información del blockchain para ser protegida, ¿no? Uh-huh. Para que, por ejemplo, lo que dijo Ana, que toda la información pues está completamente documentada perfectamente, pero está protegida a través de sistemas especiales que nadie los puede, llega un hacker a tu sistema encriptada y desvía toda la información se va de Estados Unidos a Eritrea, por ejemplo, ¿sí? O sea, vamos, entonces yo creo que tenemos que ver la forma de tener esa seguridad con todo lo que ustedes propusieron y no solamente las formas de pago, pero también pues todo lo de la logística y para que no se preste que gente en los aeropuertos y en las aduanas pues haga, como dice Ana, que no, si no tienes todos los seguros. Pero yo creo que las formas bancarias y todo eso, creo que tenemos que ir ya un paso más adelante con lo que se dice pues el blockchain. Pero bueno, podemos trabajarlo la próxima vez que regresen a Empodérate Tú Puedes. Nosotros estamos muy contentos de haberlos tenido aquí y queremos darles las gracias y le voy a pasar ahora el micrófono a nuestra queridísima Paula para que también diga un poquito de quién es Empodérate Tú Puedes y cómo podemos también servirles a nuestra comunidad y a ustedes también. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes porque nos han sumado en conocimiento a todos y me sumo, ¿no? A los que teníamos desconocimiento, sobre todo del área aduanal y más internacional. Bueno, ha sido un momento de mucho aprendizaje y pues sí, compartirles que nosotros en el entendimiento de todo este cambio global que ha habido inminente, ¿no? Y que estudios, por ejemplo, de LinkedIn muestran que ya el 60% de los empleados de muchas empresas van a ser así, remotos, ¿no? Y toda la fuerza laboral está sufriendo esta modificación hacia lo digital. Es así que Empodérate Tú Puedes toma esta iniciativa de ayudar a todos los emprendedores principalmente, pero también empresarios micros y pequeños, pequeñas y medianas industrias a su transformación digital, a tener la capacitación, las herramientas y apoyarlos también con nuestra plataforma y las 18 filiales que hoy tenemos ya en distintos países alrededor del mundo, precisamente a esto, a que puedan acceder a muchos medios, a mucha gente. La prueba la tenemos aquí, como dice Ana, ¿no? Ahora Empodérate Tú Puedes, no solo este congreso global, sino el congreso anterior que fue sobre la industria multinivel, el anterior que fue sobre
arte y liderazgo, pues hemos conglomerado gente desde Arabia Saudita hasta la Patagonia, pasando por cada uno de los países, y ha sido muy, muy enriquecedor y pues nos hace tener muchas mayores redes y posibilidades. Y bueno, ofrecerles a ustedes también que utilicen esta plataforma que tenemos para dar a conocer todo lo que hacen y que podamos empezar a hacer una cadena productiva digital. Muchísimas gracias a cada uno y bueno, a Amador, José, Ana y Laura, que también forma parte importante de este equipo de trabajo, y a cada uno de los que estuvieron prestando atención a toda esta información y a los que nos van a ver en grabación, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube. Te invitamos a que compartas a todas las personas que puedan estar interesadas en esta temática y que tengan negocios internacionales, a que se den una idea clara de cómo funciona. Te agradezco yo, Paula Morelos Zaragoza, y pues nos vemos en la próxima ocasión. Que tengas un maravilloso día y nos vemos. Hasta pronto.